Bienvenidos, queridos espectadores, a este pueblo abierto. Ya saben, ese espacio que cada semana ponemos en marcha. Lo pueden ver en la noche de los jueves. Hoy, evidentemente, nunca trato de hacerlo, nunca trato de engañaros, pero hoy, evidentemente, no os voy a decir que esto lo estamos grabando de noche por una razón bastante obvia y se ve clarito, ¿no? Bueno, estamos en el jardín renacentista, en el jardín del castillo Palacio de los Ribera de Bornos. La logia la tenemos aquí al fondo, recién restaurada por acuerdo y ayuda de todas las administraciones que se han involucrado en la misma, además de los vecinos, por supuesto. Queríamos buscar un sitio especial para este programa porque recibimos a un vecino de nuestra comarca de la Sierra de Cádiz, de los que, bueno, se encuentran las instituciones al más alto nivel y siempre están mirando, también hay que decirlo, por nuestra comarca de la Sierra, siempre tratando de traerse lo que pueden para esta zona. Pero hoy vamos a hablar de una faceta de él desconocida para muchos, pero bueno, real, y que se ha concretado, y que además en la previa de la entrevista me decía: llevo ya muchos años preparando la publicación de la que vamos a hablar esta noche aquí en este espacio. Hablamos de Francisco Menacho, actual senador del Reino de España, pero un larguísimo currículum que, si nos ponemos a repasar, pues sería muy complicado. Entre otras cosas, voy a empezar por donde yo creo que igual le tira un poquito más, y fíjense si ha tenido responsabilidad. Alcalde de Olvera, alcalde de Olvera, seguro. Paco, alcalde de Olvera, ahora senador, ha sido consejero de justicia, o sea, podemos decir que de los políticos serranos más representativos, lugares más representativos que hemos tenido y que tenemos actualmente. Yo también digo de él, padre de la Vía Verde. No sé si a Paco le gustará ese apelativo o no, porque mi mujer dice que la Vía Verde es mía. O sea que, pues entonces vamos en la misma línea. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces vamos en la misma línea. Entonces no me va a llevar a la contraria, Paco, no por mí, sino por mi mujer. No solemos salir bien parados si le llevamos la contraria. Yo decía una nueva faceta, Paco, en concreto yo hablaba de la de escritor, pero bueno, en sí no es una nueva faceta porque te gusta este tema, pero sobre todo yo creo que además de todo lo que hemos dicho políticamente, Paco es una persona vinculada a la educación, al maestro, a esa figura, y tú has querido destacar en tu libro, el que has presentado, lo tenemos aquí, lo vamos a enseñar, Antonio Gálvez y las misiones pedagógicas en la provincia de Cádiz. Ahora vamos a hablar de por qué este título, por qué este personaje, por qué Antonio Gálvez, pero rescatas esa faceta tuya de docente que la política te hace echar de menos a menudo. Bueno, en primer lugar, buenas noches, y nunca mejor para hacer una entrevista que con este fondo. Es decir, estamos para hablar de cultura, de educación, con un elemento cultural que es singular, único en la provincia y casi en Andalucía, con este logia renacentista, pues yo creo que es imposible encontrar un marco mejor. Es verdad que podemos encontrar muchos iguales. Muchos iguales, mejor no. Yo digo, por lo menos es singular, es decir, habrá sitios que sean bonitos de otro lado, pero no hay ninguna logia renacentista aquí. Por lo tanto, es único en la provincia y creo que en Andalucía. Hombre, yo soy profesor de lengua y literatura, pero por los avatares políticos, como tú me has dicho, del año 85, pues entre de alcalde de Olvera, pues he estado 5 o 6 años nada más dando clases en los institutos. Pero en el año 2002 se celebraba el centenario del nacimiento de Luis Cernuda y participé con la Caja San Fernando en una jornada con esta conmemoración que era Luis Cernuda y las misiones pedagógicas en Andalucía. Y ahí pues vi que la provincia de Cádiz había tenido importancia, y sobre todo la Sierra de Cádiz. Porque claro, la Sierra de Cádiz desgraciadamente ahora está haciendo noticias por temas gastronómicos, temas turísticos, pero mediáticamente la noticia era pues que alguien se ahorca, que un accidente, pero no por algo relacionado con la educación o la cultura. Y vi que el año 20 y tanto, primer tercio del siglo XX, del año 22 al año 36, pues Villaluenga y la Sierra de Cádiz adquirió un protagonismo a nivel nacional importante. Y eso era desconocido por mí y por muchas de las personas que se dedican a la educación, a la cultura. Yo creo que era importante rescatar esto como un homenaje yo quiero hacer en este libro un homenaje primero a ese maestro anónimo del pueblo que trabaja día a día con sus niños, por darle una educación integral en todos los aspectos, pero también por promocionar su tierra, que eso es lo que hizo Antonio Gálvez.
y en segundo lugar quiero hacer un homenaje a aquellos de miles y miles de maestros que sin haber hecho absolutamente nada más que durante una época determinada de España se dedicaron a elevar el nivel cultural de los alumnos, a trabajar por la educación, pues acabaron en la cárcel o acabaron fusilados como Antonio Galvez o acabaron en el exilio. Entonces un homenaje, digo, a estos maestros que acabaron mal solamente por enseñar y por llevar la cultura a la gente más necesitada. Sí, porque su fin, al fin y al cabo, era que los niños aprendieran a leer, que se pudieran defender, que no los engañaran. Sí, y cosas que hoy... Poco más, porque en aquella época tampoco es que se estuvieran planteando que fueran ingenieros las personas, sino que simplemente tuvieran un mínimo de educación que les hiciera valerse en la vida. Pero él quería algo más, él quería que supieran leer, que supieran escribir, pero sobre todo que fueran personas, que fuera el tema de la solidaridad. Hay escritos maravillosos de la cooperación entre los niños, en vez del egoísmo en nosotros, de trabajar por la ecoeducación. Hoy día, cuando todavía, en pleno siglo XXI, todavía hay colegios que segregan a niños y niñas, pues claro, en el año 32, una de las grandes batallas que llevó a cabo Antonio Galvez al organizar una colonia de niños y niñas en el puerto de Santa María, era que tenían que ir niñas, y fueron 12 niños y 8 niñas, y el tema en el año 32, eso es impensable hoy día. Bueno, pues aquello pasó y estaba metido ahí en estado latente esperando que alguien lo cogiera. Yo, como tú decías, yo esto lo empecé el año 2002, han sido 16 años, bueno, tengo 16 años todos los días investigando, pero han sido muchos años de investigación en archivos, de hablar con la familia, con conocidos, hasta que al final, pues este año me decidí ya que había que presentarlo y lo hemos presentado. ¿Viste esa historia, la conociste y tuviste esa sensación, ¿no? De decir, bueno, si esto alguien no lo rescata, se terminará perdiendo, ¿no? Porque sí, todavía nos pueden quedar algún testimonio, cada vez menos testimonios, claro, por una cuestión de edad, de que la gente nos pueda contar, por lo menos lo que le contaban sus padres, claro. Y poco a poco esos testimonios se van silenciando y callando por el paso de los años. Yo he tenido, por ejemplo, el hijo de Antonio Galvez, Manolo Galvez, que tiene 91 años, que vive en Coria, que estuvo conmigo el otro día en la presentación en Villaluenga, y también en la presentación muy emotiva. Estuvo él allí y también en Cádiz. Pues bueno, gracias a él pues he podido sacar, aparte de los documentos que me ha dado, pues vivencias que cómo fueron las misiones pedagógicas, porque los archivos se quemaron, es decir, hoy día de las misiones pedagógicas queda la memoria, pero el resto de los archivos se quemaron, y con la mala suerte también que mientras que en el resto de los pueblos de la provincia, en casi todos, los archivos existen del año 36, mucho antes por supuesto, en Villaluenga lo quemaron todo. Entonces no había nada. Entonces, gracias a la memoria que tiene este hombre, pues he podido rescatar muchas de las cosas que pasaron. Y claro, si esto en vez de ahora hubiera empezado hace 15 años, hubiera tenido un testimonio directo también de muchas de las personas que participaron directamente. Pero claro, se empieza cuando se empieza y es lo que hay. Hay que reconocer la labor, por ejemplo, lo debo de reconocer, lo debo de decir, y yo llevo en el ejercicio profesional del periodismo 14 años en la sierra. Si te soy sincero, era un desconocedor de la sierra cuando empecé a darme vueltas por la comarca para trabajar, que hoy defiendo precisamente que no hay que ser eso, hay que conocer nuestra zona. Y 14 años después, Francisco Menacho a mí me ha descubierto un personaje y me ha descubierto una historia que yo no conocía de mi comarca, y muchas veces me siento orgulloso de conocer muchas cosas de mi comarca. Y Villaluenga del Rosario, sí. El municipio más pequeño de la provincia, claro, y era epicentro de la cultura en ese momento. El colegio, fíjate qué curioso, el colegio de Villaluenga se llama Colegio de Educación Infantil y Primaria Profesor Galvez. Los maestros no sabían quién era Galvez, el profesor Galvez. Pero te voy a llegar a un elemento más, ya personal. Es decir, yo cuando daba clases en el instituto del año 78, 79, yo siempre me gustaba dar clases de literatura contemporánea. Una persona progresista, pues ahí pues estudiaban en aquellos años pues a Lorca, Alberti, Cernuda, personas que habían trabajado mucho por la cultura progresista. Pues bien, cuando yo empezaba a explicar a los alumnos Cernuda, pues Cernuda en las obras completas tiene dos poemas, el Soliloquio del Farero y Viento de septiembre entre los chopos, y pone sus obras completas fechado en Olvera, 24 de septiembre del 34 y el otro 25 de septiembre del 34. Claro, yo le decía a los niños, fechado en Olvera, pero si a mí algún niño me hubiera dicho, bueno, ¿y qué hacía Cernuda en Olvera? Pues hubiera dicho, no tengo ni idea. Bueno, pues resulta que Cernuda fue uno de los personajes en una de las actividades más importantes que hicieron culturalmente las misiones pedagógicas, que es crear un museo del pueblo en los que trajeron
copias, es decir, 28 copias originales de los mejores cuadros del Museo del Prado, es decir, de Goya, Velázquez, Murillo, Zurbarán, El Greco, pues hechos por grandes pintores, hicieron unas reproducciones y eso fue por España a varios pueblos. Entonces, en la provincia de Cádiz estuvo en Chiclana, Medinasidonia, Arco de la Frontera, Gazalema y Olvera. Y esto venía acompañado de un cinematógrafo. La gente, estamos hablando del año 34, no conocían el cine. Entornos rurales. No conocían el cine, entornos rurales, porque lo que quería la República con las misiones pedagógicas era llevar la cultura a los sitios más alejados. Entonces imagínate tú, en un pueblo, en Olvera, que tengo yo, aquí recojo de la viuda de uno de los chavales que participaron siendo jóvenes allí como en las misiones, y decía, bueno, que llegaban allí unos burros cargados con unos cuadros grandes que se ponían en un salón, se ponían allí los 28 cuadros a tamaño natural, que no habían visto nunca lo que era un cuadro, no había televisión, no había cine. Entonces, bueno, fue un boom impresionante, y totalmente desconocido por mí, que digo, daba clase de literatura, pero es que cuando he presentado el libro, compañeros míos que dan clase de literatura me dicen, Paco, no tienes ni idea de esto. Normalmente no suele pasar, es verdad que conocemos muchas cosas de otros lugares, hoy hay un exceso de información o la información la tenemos muy al alcance de la mano y a veces lo nuestro se nos pierde un poco más y hasta que hay una llamada de atención que te dice eso. En el caso de Paco, pues esas jornadas, ¿no?, donde tuviste, pues aquí hay un personaje, aquí hay una historia en mi zona. Y la Sierra de Cádiz como protagonista. Y la Sierra de Cádiz como protagonista. Y bien, te pongo un ejemplo, fíjate bien, en el año 26, lo recojo aquí en el libro, hay un periodista de Madrid, del diario El Sol, se llama Luis Bello. Entonces, un personaje que después fue miembro del patronato de las misiones pedagógicas, que se dedicó a visitar toda España para denunciar, y cada día escribió una crónica en El Sol de Madrid denunciando lo mal que estaba la educación en los pueblos. La educación se daba en los locales más lóbregos, más inhóspitos, en antiguas cárceles, en pósitos, en pasillos llenos de humedades. Y cuando viene a la provincia de Cádiz, con un 50% de analfabetismo, año 26, 1926, resulta que en la provincia de Cádiz había 2 escuelas nada más. El resto eran edificios, como te digo, insalubres todos. Pues había 2 edificios nada más para escuelas. Uno en Jerez y otro en San Fernando. Pero fíjate qué curioso que el tercero se hace en 1926 en Borno. El Ayuntamiento de Borno pide un préstamo al Instituto Nacional de Previsión de 100.000 pesetas a 30 años, un 5%, y fíjate si fue un elemento importante construir una escuela en aquellos tiempos, que vino a la inauguración no solamente el ministro de Instrucción Pública, sino el mismo Primo de Rivera, el presidente del gobierno. Entonces vino a la inauguración, es decir, que fue un boom, y fue Borno el tercer colegio que hubo en la provincia de Cádiz. A lo mejor puede venir por ahí esa vinculación que tiene este municipio en el que estamos en Bornos con la educación, ¿no?, que siempre ha sido dentro de nuestra comarca puntero en temas de formación y, hombre, y demás, con el convento. Claro, o sea que, hubo una apuesta fuerte del ayuntamiento, es decir, porque el Instituto Nacional de Previsión lo lanzó. Claro, pero habría cosas que construir en esa época y Jerez, por ejemplo, tuvo las luces de decir, un colegio. Claro, Jerez, por ejemplo, que tenía una ciudad grande con recursos económicos, bueno, pues no tenía nada más que uno colegio y de una fundación privada, Carmen Benítez. Y fue un alcalde de Borno, bueno, pues una persona que en aquel momento pues le gustaba la educación, enseñanza, y apuesto por la educación. Y se construye, como digo, en Borno el tercer colegio de la provincia de Cádiz. Como colegio. Antes pues daban, en un pasillo daban clases, allí amontonados, sin ventilación, bueno, horrible. La verdad es que son historias que sorprenden a esta altura. Sí. Tampoco conocía yo esta que me está contando Paco ahora. Porque te digo una cosa, vivimos con tanta prisa, con tantos jaleos. Es que este libro tiene una ventaja, y yo lo digo, tiene una ventaja de que trata una serie de temas que el que quiera, es decir, además, viene la bibliografía toda, o sea, que le va a hacer más fácil, me ha hecho a mí. El que quiera meterse ya en temas concretos, si alguien que quiera estudiar la educación en la sierra, tiene ya documento aquí. Alguien que quiera estudiar las mutualidades escolares, las colonias escolares. Es decir, que hay muchos temas que de aquí se puede sacar 5 o 6 libros más. Porque Antonio Gálvez llevaba a cabo su misión pedagógica básicamente en Villaluenga del Rosario. Él es en Villaluenga, él nació en Villaluenga, estuvo de maestro en varios sitios, en Jerez, en campamento, pero en 1922 lo destinan a Villaluenga. Y lo primero que hace, fíjate bien, lo primero que hace es hacer una colecta entre el pueblo, y él da 5 pesetas, viene aquí la lista con todo lo que aportaron, para construir una escuela. Tardó muchos años, se fue después de la de aquí. Y él entonces era un hombre muy espabilado, un hombre, fíjate, que con 11 años ya
viene aquí recogido la página del ABC, donde ganó un concurso de un rompecabezas en el ABC de Madrid. Y viene Antonio Gálvez Jiménez de Villaluenga de la Sierra. Entonces, él quería lanzar su pueblo y la cultura. Y se convierte en el representante de las misiones pedagógicas en la provincia de Cádiz. Entonces, él hace las misiones pedagógicas en las que venían personajes de la talla de María Zambrano, de Luis Cernuda, es decir, los personajes más importantes venían aquí, enseñaban a los maestros, traían cine para que la gente lo viera, dejaban una biblioteca, traían un gramófono también para que escucharan música española y después también el museo, como he dicho antes, con los cuadros. Entonces, eso él lo monta y se da en Villaluenga, al principio Villaluenga, Benaocá, Barrida, y también después empieza a extenderse el resto de la provincia y de la Sierra de Cádiz. La primera misión que hace las misiones pedagógicas, que la República entra en España el 14 de abril, en mayo se constituye, fíjate bien las ganas que tenía la República de llevar la cultura a los pueblos, que en mayo se crea el patronato de las misiones pedagógicas. Y no es hasta el 33, 2 años después, cuando viene a Andalucía una primera misión. La primera viene a la Alpujarra y la segunda a toda Andalucía es a Villaluenga. ¿Por qué? Porque estaba este maestro que estaba en contacto directamente con ellos, y él lo que quería es, primero, traer lo nuevo, pero también dar a conocer su tierra. Hay una cosa desconocida de aquí, que le entregué el otro día al alcalde de Villaluenga, le hice entrega de un facsimile, una copia, y es que en 1929 se organiza la Exposición Iberoamericana de Sevilla, para el hermanamiento de España con Hispanoamérica y Estados Unidos. Pues bien, hay una exposición, un pabellón que lo hace la Diputación de Cádiz con los ayuntamientos grandes, y hay un único ayuntamiento en la provincia que hace un álbum. El álbum es una maravilla, que es Villaluenga en la Exposición Iberoamericana, donde da a conocer una cosa curiosa, que es la altitud de los montes de Villaluenga, para que se promocione como turismo. Es decir, para que compara con Suiza, compara con Bélgica, que dice que es mejor para hacer turismo sanitario que se venga a Villaluenga. Después hay una exposición de los quesos de Villaluenga, ya una imagen, una cosa maravillosa. ¡Qué maravilla! Se conserva, pues eso no se sabía también. 29, claro, y la Diputación de Cádiz felicita al Ayuntamiento de Villaluenga por ser el único ayuntamiento que tiene en la exposición un álbum. Entonces eso lo hizo Pérez Clotet, un poeta que estaba allí, con Antonio Gálvez. Es decir, que él no solamente quería que lo nuevo que hubiera en España viniera allí, sino que lo que fuera aquí se diera a conocer. Serrano. Totalmente. Es que veo en la figura totalmente. Lo que tratan de hacer los políticos, lo que tratamos de hacer los periodistas. Totalmente. Que mira, yo me empapo de lo que tenéis en Sevilla, me empapo de lo que tenéis en Cádiz. Pero yo quiero dar a conocer esto. Pero venía a lo mío. Ahí, tirando del hilo, investigando por ahí, pues resulta que me encuentro un día leyendo por casualidad un romance de Alberti, y empieza a hablar Alberti de que en la sierra también había tal Antonio Gálvez. Alberti también lo menciona. Y entonces me voy y resulta que también es un romance muy típico de por aquí, de la Dama y el Pastor, lo manda a la Revista de Educación de España en el año 33 y aparece recogido como algo inédito, recogido por el maestro Antonio Gálvez. Así que ya a nivel nacional la gente vieron quién era Antonio Gálvez. O sea, que salió a nivel nacional, era muy conocido. Pero claro, después con la guerra fue fusilado, entonces llegó el desconocimiento, y sobre todo con la democracia, pues yo creo que no se le ha hecho, para la importancia que tiene, no se le ha hecho el homenaje que se merece él. Se le puso el colegio, es hijo predilecto de Villaluenga, pero yo creo que había que hacer algo provincial, algo provincial. Yo creo que es lo que pretende este libro, es decir, este fue Antonio Gálvez, un maestro que no era de ningún partido político, que aquí aparece el testamento de cuando lo fusilan el 12 de septiembre, donde se declara católico, apostólico, romano, que lo entierren en una tumba con la cruz de Cristo, como ha vivido siempre, pero tuvo la desgracia para aquel tiempo, la virtud para él, dedicarse a enseñar a los niños y preocuparse por la cultura. Eso molestaba mucho. Claro. Un pueblo, cuanto menos cultura tenga, claro, pues, más fáciles de manejar, claro, más fáciles de que... Un caciquismo, es decir, un 50% de analfabetismo en aquellos tiempos. Claro, a la gente no le interesaba que hubiera gente preparada, que hubiera preparada. Ajusticiaron. Claro. Con todas las comillas del mundo lo de ajusticiar, porque menos justicia que esa, y perder la vida precisamente por hacer tanto bien. Por enseñar nada más, por enseñar nada más a los demás. Es lo que decimos, es una figura que hasta maestros, ¿no? Paco, no sé si algún maestro te ha comentado. No. Teníamos desconocimiento total un desconocimiento total. Yo con inspectores de educación, con lo que he trabajado, investigado, nadie tenía idea de
de eso. Incluso el alcalde de Villaluenga sabía que había sido maestro allí, que lo fusilaron también, porque era hijo predilecto, pero no sabía todo lo que había hecho. No sabía todo lo que había hecho. Estaba pensando yo en Alfonso, que tampoco le gusta eso de tirar para los suyos, de Villaluenga, de meter Villaluenga en todos lados. Estaba yo pensando en alguna charla contigo en que le contabas todas estas cosas, las de Sevilla, las no sé qué. Estaba yo pensando, estaría emocionadísimo. Bueno, él el día que hicimos la presentación en Cádiz, que fue un acto muy entrañable, de las veces que más personas acudieron a un acto de presentación de un libro. Estaba el Salón Rayo a tope, estuvo la consejera de Educación, amiga mía allí, estuvo el vicepresidente de la Junta, en fin, tuvieron una serie de gente, y después muchos maestros y mucha gente, y salió emocionado, no sabía lo que era. Tiene que ir a Villaluenga. Y el otro día que estuve en Villaluenga, pues la verdad, la gente, yo veía a alguno que con las lágrimas saltaban. Es decir, porque hemos tenido aquí tanto tan importante en el tiempo, que tenemos que conocerlo y darlo a conocer, hombre. Estábamos en la vanguardia de la cultura. Porque... Claro, el año 30, Villaluenga y la Sierra de Cádiz era lo más importante de revulsivo a nivel de educación. Es decir, con temas aquí que aparece en el libro también un tema muy interesante, que es este cuaderno facímil. Es decir, se organiza la primera colonia escolar, las colonias escolares que se empiezan a organizar en España, y la primera colonia escolar que se hace en la provincia de Cádiz y de las primeras de Andalucía, se hace para niños de Villaluenga. Es decir, y es Antonio Galvez con un maestro joven que cogen a 12 niños y 8 niñas entre 6 y 14 años, se lleva un mes y pico al puerto de Santa María. Fíjate bien, los padres para dejar niños y niñas juntos, irse un mes. Padres que no habían salido nunca de aquí, venían alguna ronda decían alguna vez a un médico, pero no habían salido, los hombres a la mili, pero las mujeres no habían salido. No existía la televisión, por lo tanto no veía. El cine no había llegado todavía allí, el cine mudo, por lo tanto estaban totalmente lenopio. Bueno, pues fue una labor importante, y hicieron los niños un cuaderno, después de que es una auténtica maravilla, con las cartas que escribieron ellos. Entonces he hecho una edición fácil en que los niños, primero, aprenden a nadar. Ven Jerez, ven Cádiz, ven barcos, aprenden juegos, es decir, tema didáctico, pero tema recreativo, lucrativo. Entonces, bueno, pues esto fue un boom. Hay una... Porque ahora tratamos también de aprender jugando, que creemos que lo estamos inventando todo, y conoce uno estas historias de hace 90 años, y fíjate si ya iban por delante de lo que... El Diario de Cádiz hace una descripción preciosa, viene aquí recogida, sobre la despedida y la vuelta a los niños del pueblo. Sí, la banda musical tocando la marsellesa, los padres llorando, el alcalde, todo el mundo despidiendo. Claro, fue un acontecimiento y fue la primera con él. Y de los pocos que se conserva a nivel nacional, hay muy poquito, no sé si, yo no conozco ninguno, pero habrá a lo mejor algún diario por ahí. Pero las personas que han escrito sobre misiones pedagógicas, estuve el otro día con Alejandro Tiana, que es el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, ha sido secretario de Estado de Educación, y presentó un libro sobre misiones pedagógicas en España hace un año, estuve yo. Entonces le comenté, le enseñé esto, y se quedó admirado porque decía que no conocía ningún diario. Claro, esto lo tenía el hijo de Antonio Galvez, Manolo, con 22 años, lo tenía él, entonces me lo dio y hemos hecho el facímil. Si esto, te digo, hubiera empezado yo dentro de 5 años y no conozco a Manolo Galvez, pues esto no lo conocía nadie, se hubiera quedado perdido, se hubiera quedado por ahí. Entonces yo creo que el valor que tiene. Entonces, claro, un valor histórico y desde el punto de vista de educación es una auténtica maravilla. No es un personaje, como decimos, conocido, precisamente por eso tenía que llegar alguien a ponerle... No es conocido hoy, muy conocido en aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Alguien tenía que llegar a ponerle luz, pero te habrá costado precisamente trabajo esa documentación, esa búsqueda de información, precisamente por eso, ¿no? Porque si alguien quiere escribir hoy un libro sobre Alberti, que hablábamos antes, bueno, pues Alberti le puedes dar tu enfoque personal, centrarte en algo, pero más o menos es un personaje que todos conocemos. Es que yo no tenía, cuando empecé en el año 2002, yo no tenía ni idea de Antonio Galvez. Entonces yo leí... pero es que yo lo que quería escribir era las misiones pedagógicas en la provincia de Cádiz. Pero claro, cada vez que iba a un archivo, cada vez que algo de internet o preguntaba algo, salía Antonio Galvez. Y digo, Antonio Galvez. Y entonces cuando me meto, y por eso ya es Antonio Galvez y las misiones, pero yo quería escribir sobre las misiones. Claro, yo todas las misiones tenía documentado. Como Antonio Galvez, pues lo que es la vida. A través de internet veo que hay un chaval de José Luis Valencia de Jerez que va mucho a Villaluenga, que tiene un blog que se llama Cuaderno Payoyo. Y veo que escribe algo sobre misiones. Lo llamo, me pone en contacto con otro de Jerez, que tiene una serie de fotografías que aparecen aquí.
pero que tenía que pedir permiso a la familia. Y la familia, vive alguien, y me dice, mira, todavía vive un hijo del maestro en Coria del Río. Entonces, bueno, pues, ¿cómo lo localizo yo? Ese fue el gran hijo. Ese fue. Y entonces me acordé que tengo un gran amigo que fue consejero de Cultura, un gran escritor, profesor de Catedrático de Universidad, el rector, que es Juan Manuel Suárez Japón. Que es amigo mío, lo llamo y digo, Juan Manuel, tú no conocerás por ahí un maestro, se llama Manolo Galvez. Dice, tiene suerte porque el hijo es vecino mío. Entonces quedé con él y con el hombre ya, con Manolo Galvez, hijo de Antonio, y ya aparte de ahí empezamos, ya pues me daba documentos, yo he ido a los archivos, he estado en el archivo histórico, en el archivo provincial, en Madrid, en Salamanca, así, todos los archivos donde hay algo referente a la educación y a esta época. Pero ha costado mucho trabajo enlazarlo y al final ha quedado, yo creo que bien, la gente que lo ha leído, porque es como una especie, es decir, Antonio Galvez, el hilo conductor, es decir, yo lo uso como hilo conductor para ir explicando cómo estaba la educación en aquella fecha en la provincia y en la sierra, qué es lo que se puso en marcha en educación, como las mutualidades escolares, las colonias, la exposición, y después entro ya con las misiones pedagógicas, es decir, qué fueron, quién las trajo y qué significó en la sierra. Entonces, Antonio Galvez es el hilo conductor de una serie, pues digo, es una serie de historias que se pueden ampliar. El libro podía haber tenido 500 páginas, pero he querido hacer algo que lo lea el maestro y el que tiene una cultura de bachiller nada más o incluso menos. Es decir, para que la gente sea asequible a todo el mundo, la gente entienda algo y después el erudito que quiere investigar tiene ahí para tirar y quiere hacer algo sobre las colonias, por ejemplo. Hoy sobre las colonias se podría hacer un libro solo sobre las colonias escolares en la provincia de Cádiz. Hay documentación suficiente. O sobre las mutualidades, o sobre la Expo, la importancia de Cádiz en la Expo del 29. En fin, que son, te digo, es una especie de puzzle en lo que lo he ido enlazando, pero con un hilo conductor que es Antonio Galvez, pero que cada uno ya puede ir ampliando como quiera. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, Paco. Se me ocurren muchas preguntas que ahora te voy a hacer a la vuelta, porque me gustaría seguir tirando nosotros particularmente este hilo y que al mismo tiempo esto también sea pues, para mucha gente que no ha conocido la existencia de este libro y que se pueda acercar. También trataremos de decir cómo se puede conseguir el libro. No lo habéis hecho con ningún fin comercial, por supuesto, y simplemente por ese fin de hacer llegar la cultura a la gente y que se sepa nuestro pasado, que a veces estamos muy acomplejados en la sierra, ¿eh? Totalmente. Tenemos un complejo pues, que hay que quitarse. Tenemos que salir, la sierra ha salido muchas cosas importantes, pero tenemos que darla a conocer y con la cabeza alta, que siempre. Por supuesto. Ahí Paco coincide conmigo en que somos defensores de la sierra, es que lo nuestro es lo nuestro. Totalmente.